Mi novia me envió un mensaje, encontré a otra persona, no quiero nada más contigo. Fue bueno mientras duró. Respondí, como quieras. Cuídate. Luego bloqueé sus tarjetas y dejé de financiar el estilo de vida que llevaba. Una semana después, Daniela estaba desesperada intentando contactarme. Aquel martes por la tarde, mientras revisaba reportes en mi oficina, el teléfono vibró sobre el escritorio. El nombre de Daniela iluminó la pantalla. Abrí el mensaje esperando alguna de sus usuales peticiones de dinero para el salón de belleza o para salir con sus amigas. En cambio, encontré 3 líneas que cambiarían todo entre nosotros para siempre. Mateo, necesito ser honesta contigo. Encontré a otra persona que realmente me hace feliz. No quiero nada más contigo. Fue bueno mientras duró. Leí el mensaje 2 veces esperando sentir algo, rabia, dolor, sorpresa. Pero lo único que sentí fue un extraño alivio, como si finalmente hubiera caído la última pieza de un rompecabezas que llevaba meses armando. Mis dedos se movieron casi por instinto sobre el teclado, como quieras, cuídate. 2 palabras. Eso fue todo lo que necesité para responder a 3 años de relación. Pero mi verdadera respuesta vendría en los siguientes minutos, y Daniela no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Soy Mateo Fernández, tengo 32 años y trabajo como gerente regional de ventas para una empresa de tecnología. Gano bien, muy bien de hecho, y durante los últimos 3 años, mi dinero, o más bien, la falta de control sobre él, había sido un punto constante de fricción con Daniela. Daniela era una aspirante a influencer. Su sueño era vivir de sus redes sociales, publicando fotos y videos de su glamorosa vida. Yo apoyaba sus sueños, o al menos eso creía al principio. Abría mi billetera una y otra vez. Necesitaba un nuevo lente para su cámara. Aquí tienes. ¿Un viaje a la playa para crear contenido? Pasa la tarjeta. ¿Un nuevo outfit para una colaboración con una marca? Sin problema. Al principio, sus gastos parecían razonables, inversiones en su futuro, en su carrera. Pero con el tiempo, se volvieron más frecuentes, más costosos, y las justificaciones, más elaboradas. Siempre tenía una razón por la que el dinero de las marcas no había llegado o por qué necesitaba invertir en su imagen profesional. Es que para crecer en redes sociales necesito verme bien, mi amor, justificaba mientras me mostraba el carrito de compras de alguna tienda en línea. Es inversión en mi carrera. Cuando despegue, todo esto valdrá la pena. Yo asentía y pasaba mi tarjeta una y otra vez. Hace aproximadamente 8 meses, Daniela me convenció de agregarla como autorizada en una de mis tarjetas de crédito. Solo para emergencias, había dicho. Ya sabes, por si necesito algo urgente cuando estés trabajando y no puedas contestar. La tarjeta tenía un límite de 50,000 pesos mensuales. El primer mes gastó 32,000, el segundo 48,000. El tercero llegó al límite completo. Cuando le pregunté sobre los gastos, siempre tenía explicaciones elaboradas sobre equipos para sus videos, ropa para sus colaboraciones con marcas, tratamientos necesarios para mantener su imagen. Es que no entiendes cómo funciona esto del marketing de influencers, Mateo, me había dicho con ese tono ligeramente condescendiente que había empezado a usar cada vez más seguido. Hay que invertir para crecer. Todas las influencers exitosas hacen lo mismo. Pero yo sí entendía. Entendía perfectamente que de sus supuestas colaboraciones con marcas, nunca había visto un solo peso. Entendía que sus salidas con amigas siempre terminaban con una cuenta extravagante que ella pagaba con mi tarjeta. Entendía que sus emergencias eran una constante. Y entendía que yo me estaba convirtiendo en su cajero automático personal. A pesar de las señales de alerta, seguía ahí, en parte por la inercia de 3 años de relación, en parte por la esperanza de que un día Daniela despegara y todo el dinero invertido valiera la pena. Y en parte, debo admitirlo, por el miedo a estar solo. Pero ese mensaje de texto, tan frío y directo, había disipado toda la niebla. El rompecabezas estaba completo, y la imagen era clara, ella me estaba usando. Y ahora, ya no me necesitaba. Lo primero que hice fue bloquear la tarjeta de crédito donde Daniela era autorizada. Llamé al banco, expliqué la situación, y en menos de 5 minutos, la tarjeta fue cancelada. Luego, revisé los estados de cuenta de los últimos 6 meses. No solo de la tarjeta de crédito, sino también de mi cuenta de débito, de donde salían las transferencias automáticas para su renta, servicios y otros gastos. Cancelé todas las transferencias periódicas. Cambié las contraseñas de las cuentas de streaming que ella usaba, del servicio de internet en su departamento, de las suscripciones a revistas. Corté cada lazo financiero, uno por uno. Fue un proceso frío, metódico, casi sin emoción. Como un cirujano estirpando un tumor.
Una vez terminado, sentí una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pasé el resto del día en el trabajo, concentrándome en mis reportes, ignorando el teléfono que no dejaba de sonar. Daniela había pasado de la confusión a la indignación. Sus mensajes ahora tenían un tono completamente diferente: eres un maldito egoísta. Después de todo lo que compartimos, ¿así me pagas? Me dejaste varada sin forma de pagar mis cosas. ¿Qué clase de hombre hace esto? Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí mismo. 3 años atrás, estos mensajes me habrían destrozado, me habría sentido culpable, habría cuestionado mi decisión, probablemente habría reactivado todo con una simple llamada y una disculpa. Pero ese Mateo ya no existía. Al segundo día, los mensajes cambiaron nuevamente. Daniela había intentado usar la tarjeta en el salón de belleza y fue rechazada frente a sus amigas. Intentó pagar su renta y descubrió que la transferencia automática ya no existía. Trató de ver una película en su cuenta de streaming y encontró que todas sus contraseñas habían sido cambiadas. Mateo, por favor, hablemos. Sé que estás molesto, pero esto es demasiado. Al menos dame tiempo de organizar mis finanzas. No puedes simplemente cortarme todo así sin aviso. Sin aviso. Esas palabras casi me hicieron reír. Ella me había dejado sin aviso por mensaje de texto mientras yo estaba trabajando. ¿Pero yo era el malo de la historia por tomar control de mi propio dinero? El tercer día fue más interesante. Daniela contactó a algunos de mis amigos preguntando por mí, intentando saber si estaba enfermo, si me había pasado algo, si había viajado. Mis amigos, leales a mí, le respondieron con evasivas. Por la tarde, recibí un mensaje de texto de mi hermana Patricia: Mateo, Daniela me acaba de escribir preguntando por ti. Me dice que no contestas el teléfono. ¿Está todo bien? Me suena un poco desesperada. Respondí: sí, todo bien. Terminamos, y ya no le estoy financiando su vida. Dile lo que quieras, no me importa. Borré el mensaje sin responder. El sexto día, Daniela cambió de estrategia completamente. Los mensajes de súplica se convirtieron en intentos de manipulación emocional: sabes que tengo depresión. No puedo manejar este estrés. Me estás haciendo daño a propósito. Pensé que me amabas. Si algo me pasa, será tu culpa. Leí esos mensajes y sentí nada, absolutamente nada. 3 años atrás, esas palabras me habrían hecho correr a su lado inmediatamente. Ahora solo veía lo que realmente eran: intentos desesperados de recuperar el control sobre mi billetera. El séptimo día llegó el mensaje que había estado esperando: Mateo, necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en una situación financiera horrible. No tengo cómo pagar mi renta. Mis tarjetas están todas al límite. No puedo ni comprar comida. Por favor, al menos dame la oportunidad de verte en persona y explicarte todo. Te lo suplico. Ahí estaba, la verdad desnuda. No me extrañaba a mí. No extrañaba nuestra relación. Extrañaba mi dinero. Y ahora que su castillo de naipes financieros se había derrumbado, estaba dispuesta a cualquier cosa para reconstruirlo. Pero lo que Daniela aún no sabía, lo que descubriría muy pronto, era que yo también tenía secretos, información que había recopilado sin que ella lo supiera, y esa información estaba a punto de cambiar completamente el juego entre nosotros. La verdad es que no fui tan ingenuo como parecí. Durante el último año de nuestra relación, las sospechas se acumularon. Daniela había inventado excusas para no salir, siempre me decía que estaba con sus amigas, pero un instinto me decía que algo andaba mal. No fue una revelación repentina, sino un goteo constante de pequeñas incongruencias. Recuerdo una tarde, hace unos 6 meses, cuando Daniela se había quedado a dormir en casa de una amiga. Esa noche, mientras pagaba la tarjeta de crédito, noté un cargo de 12,000 pesos en un hotel boutique. No le di importancia en ese momento. Una emergencia, pensé. Pero con el tiempo, esos pequeños detalles se volvieron patrones. Empecé a prestar atención a los patrones. Cada vez que Daniela decía que tenía reuniones con marcas o sesiones de fotos, aparecían cargos en restaurantes románticos. Cada vez que se quedaba a dormir en casa de una amiga, había cargos en hoteles. La infidelidad en sí ya era dolorosa, pero había algo particularmente humillante en saber que yo había estado pagando por cada cena romántica, cada noche de hotel, cada regalo que ella le daba a otra persona mientras me mantenía engañado con promesas sobre nuestro futuro juntos. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Daniela: Mateo, sé que estás leyendo estos mensajes. Por favor, solo dame 5 minutos para explicarte. Cometí un error terrible. Él me manipuló, me hizo creer cosas que no eran verdad. Pero tú eres el único que realmente me importa. Por favor,
¿Manipulada? Claro, la víctima eterna. Nunca era responsable de sus propias decisiones. Tomé screenshots de los estados de cuenta más reveladores. Los cargos en tiendas de ropa masculina, los hoteles, los restaurantes románticos. Los guardé meticulosamente en una carpeta en mi computadora. No sabía si los necesitaría, pero había aprendido en los negocios que la información siempre era poder. Al día siguiente, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Mateo, soy Rodrigo Campos. No me conoces, pero creo que tenemos algo en común. Tu exnovia, Daniela, ¿verdad? Mi estómago se revolvió. Rodrigo era el novio de Gabriela Montoya, una mujer con la que Daniela había estado colaborando en un proyecto hace unos meses. Esa colaboración había sido una excusa para que Daniela pasara tiempo con Gabriela y, aparentemente, con Rodrigo. Sí, soy Mateo, respondí con cautela. Daniela y yo terminamos hace una semana. Lo sé, dijo Rodrigo. Gabriela me lo acaba de decir. Resulta que Daniela nos ha estado engañando a ambos. Durante los últimos 3 meses, ha estado saliendo con Gabriela y conmigo al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hay algo más, continuó Rodrigo. Daniela le decía a Gabriela que no tenía dinero para pagar sus gastos, que estaba pasando por una mala racha, y Gabriela, compasiva, le prestó algo de dinero. Ahora resulta que Daniela usaba el dinero para gastarlo en ti, en regalos para ti, y al mismo tiempo, le decía a Gabriela que no tenía para pagarle su parte del alquiler. No sentí rabia, solo un cansancio inmenso. La red de mentiras de Daniela era mucho más compleja de lo que imaginaba. Le conté a Rodrigo sobre mis sospechas, sobre los cargos en la tarjeta, sobre cómo ella me había dejado. Compartimos capturas de pantalla, fechas, lugares. La historia coincidía perfectamente. La otra persona que la hacía feliz en el mensaje de texto no era un hombre, sino el dinero. Y no el dinero de él, sino el dinero de sus víctimas. Estoy harto, dijo Rodrigo. Quiero que se sepa la verdad. Estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea. Esa noche, mientras cenaba, el timbre de mi departamento sonó. Miré por la mirilla. Era Daniela. Se veía despeinada, sus ojos rojos, su maquillaje corrido. Golpeó la puerta con más fuerza. Mateo, por favor, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Esto es importante. No respondí. Me recosté contra la puerta, sintiendo el frío de la madera, y esperé. Mateo, en serio, esto es ridículo. Estuvimos juntos 3 años. Me debes al menos una conversación. Abre la puerta. Su voz había subido de volumen. Los vecinos probablemente la escuchaban. Saqué mi teléfono y comencé a grabar audio de lo que estaba diciendo por si acaso. ¿Sabes qué? Eres un cobarde, continuó Daniela, su tono ahora completamente venenoso. Un maldito cobarde que no puede enfrentar a su ex cara a cara. Eres tan inseguro que tienes que esconderte detrás de una puerta. Patético. Esperé. Sabía que vendría más. ¿Crees que con cortarme el dinero vas a lastimarme? ¿Crees que te necesito? Tengo otras opciones, Mateo. Siempre las he tenido. Tú eras solo conveniente, un cajero automático con sentimientos y ni siquiera eras bueno en la cama. Ahí estaba la verdadera Daniela, sin máscaras, sin manipulación dulce, sin pretensiones, solo veneno puro. Continuó insultándome durante varios minutos más. Cada palabra confirmaba que había tomado la decisión correcta. Finalmente escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Revisé la grabación, clara, perfecta, incriminatoria. La guardé junto con los screenshots de los estados de cuenta. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recibí un mensaje de mi hermana Patricia. Decía, Mateo, acabo de ver una foto de tu puerta en las historias de Instagram de Daniela. Parece una amenaza. Abrí Instagram. Ahí estaba. Una foto borrosa de la puerta de mi departamento, publicada en las historias de Daniela, con un texto que decía, podemos hacer esto fácil o difícil, tú decides. Bloqueé el número, pero sabía que esto no había terminado. Daniela estaba desesperada y la gente desesperada hacía cosas impredecibles. Lo que ella no sabía era que yo también había estado recopilando información y tenía un plan que pondría fin a todo esto de una vez por todas. Al día siguiente contraté a un abogado especializado en acoso y amenazas. Le mostré todos los mensajes, las grabaciones de audio, los screenshots de los gastos fraudulentos con mi tarjeta y la foto amenazante que había recibido la noche anterior.
Tiene un caso sólido, me dijo el licenciado Romero después de revisar todo el material, especialmente considerando que ella era autorizada en su tarjeta, pero la usó para gastos personales no relacionados con necesidades básicas y mucho menos para comprarle cosas a otra persona. Técnicamente podríamos argumentar uso indebido de tarjeta. No quiero meterla en problemas legales, admití. Solo quiero que me deje en paz. Entonces, sugiero que preparemos una carta de cese y desista. Dejamos claro que cualquier contacto adicional, acoso, difamación o amenaza, resultará en acciones legales inmediatas. La gente como ella generalmente retrocede cuando se dan cuenta de que las cosas pueden ponerse serias. Estuve de acuerdo. El licenciado Romero preparó la carta ese mismo día. Era formal, directa y ligeramente intimidante sin ser agresiva. Básicamente establecía que todo contacto entre Daniela y yo debía cesar inmediatamente, que cualquier difamación adicional sería procesada legalmente y que ella tenía prohibido acercarse a mi domicilio o lugar de trabajo. La carta fue enviada por mensajería certificada a su departamento. Llegó 2 días después. La reacción fue predecible. Mi teléfono explotó con llamadas desde números desconocidos. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes de texto desde diferentes números. ¿En serio, me mandaste una carta de abogados? Esto es demasiado, Mateo. Estás llevando esto demasiado lejos. Solo quiero hablar contigo. Ignoré cada mensaje. Mis límites fueron claros. Era su elección respetarlos o enfrentar las consecuencias. Durante una semana hubo silencio. Pensé que finalmente había entendido el mensaje, pero estaba equivocado. El problema con la gente acostumbrada a manipular y salirse con la suya es que no se rinden fácilmente, especialmente cuando están desesperadas. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, mi hermana Patricia me llamó. Su voz sonaba tensa. Mateo, necesito contarte algo. Daniela me contactó de nuevo, pero esta vez fue diferente. ¿Qué hizo ahora?, pregunté con resignación. Me envió capturas de pantalla de conversaciones supuestamente entre ustedes. Mensajes donde tú le dices cosas horribles, la insultas, la amenazas. Mateo, esos mensajes son reales. Sentí como la sangre se me helaba. Patricia, yo nunca le he enviado nada así. Lo único que le respondí cuando terminó conmigo fue, como quieras. Desde entonces no he tenido contacto directo con ella. Eso pensé, suspiró mi hermana, porque los mensajes no sonaban para nada como tú, pero se ven muy reales. Las capturas de pantalla parecen legítimas. Son falsas, dije con certeza. Hay aplicaciones que pueden generar conversaciones falsas de WhatsApp. Daniela está tratando de hacer que yo quede como el villano de esta historia. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a mi abogado. Esto ya es difamación directa. Después de colgar con Patricia, inmediatamente contacté al licenciado Romero. Le expliqué la situación sobre las capturas de pantalla falsas. Esto es grave, dijo después de escuchar. Falsificar conversaciones para dañar su reputación es difamación y podría considerarse fraude. ¿Tiene forma de probar que esos mensajes son falsos? Puedo mostrar mi historial real de conversaciones con ella. El último mensaje que le envié fue hace más de 2 semanas, el día que me dejó. Perfecto. Necesito que me envíe screenshots de su conversación real completa con ella, mostrando las fechas. También necesito que su hermana me reenvíe las capturas falsas que Daniela le envió. Vamos a preparar una respuesta legal seria. Esa noche, mientras recopilaba toda la evidencia que el abogado necesitaba, mi teléfono sonó. Era Rodrigo, el novio de Gabriela, el otro hombre que Daniela había estado engañando. Mateo, necesito advertirte sobre algo, dijo sin preámbulos. Daniela contactó a Gabriela de nuevo. Le dijo que tú la estabas acosando, que le habías robado dinero, que la estabas amenazando. Gabriela no le creyó, obviamente, pero Daniela le dijo algo más. Dijo que iba a hacer que pagaras por arruinar su vida. ¿Arruinar su vida? Ella fue quien terminó conmigo. Ella fue quien me engañó con tu novia. Ella fue quien usó mi dinero para financiar su infidelidad. Lo sé, hermano. Solo quería que supieras que está diciendo esas cosas. Gabriela piensa que Daniela podría estar planeando algo. No sé qué, pero ten cuidado. Después de esa llamada, decidí tomar precauciones adicionales. Actualicé las contraseñas de todas mis cuentas en línea, incluyendo banco, correo electrónico, redes sociales. Hablé con el conserje de mi edificio y le mostré una foto de Daniela, instruyéndole que no le permitiera subir bajo ninguna circunstancia. Instalé una cámara de seguridad en la puerta de mi departamento. Parecían medidas extremas, pero después de todo lo que había pasado, no quería correr riesgos.
3 días después llegó el siguiente ataque. Esta vez fue más elaborado y potencialmente más dañino. Mi jefe me llamó a su oficina. Su expresión era seria, casi molesta. Mateo, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo, comenzó gesticulándome que cerrara la puerta. ¿Has estado teniendo problemas personales con tu exnovia? Mi estómago se hundió. Sí, señor. Terminamos hace unas semanas y ella no lo está manejando bien. ¿Por qué lo pregunta? Porque recibí un correo electrónico anónimo esta mañana. Alguien alegando que has estado acosando a tu ex, robándole dinero, siendo violento con ella. El correo incluía capturas de pantalla de conversaciones que supuestamente son tuyas. Señor, esas conversaciones son falsas. Mi ex está tratando de dañar mi reputación porque terminé nuestra relación financiera. He documentado todo y tengo un abogado manejando el caso. Puedo proporcionarle toda la evidencia real. Mi jefe estudió mi rostro por un largo momento. Llevaba trabajando para él durante 5 años. Me conocía. Confío en ti, Mateo. Has sido un empleado ejemplar durante todo el tiempo que has estado aquí, pero necesito que manejes esta situación rápidamente. No podemos tener este tipo de drama afectando a la empresa. Entiendo perfectamente, señor. Mi abogado ya está tomando medidas legales. Esto se resolverá pronto. Salí de esa oficina temblando de rabia. Daniela no solo estaba tratando de arruinar mis relaciones personales, ahora estaba intentando sabotear mi carrera profesional. Esto había ido demasiado lejos. Llamé al licenciado Romero inmediatamente y le conté sobre el correo a mi jefe. Perfecto, dijo, y su tono me tomó por sorpresa. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ella acaba de cruzar una línea legal muy clara. Contactar a su empleador con acusaciones falsas es difamación agravada y podría considerarse interferencia tortuosa con las relaciones comerciales. Ahora tenemos base sólida para una demanda si es necesario, pero primero vamos a darle una última oportunidad de retroceder. El licenciado Romero preparó una segunda carta, esta vez mucho más seria. Detallaba específicamente cada acción ilegal que Daniela había cometido: falsificación de conversaciones, difamación, acoso, amenazas, interferencia con mi empleo. La carta establecía claramente que si no cesaba todo contacto y dejaba de difundir información falsa inmediatamente, enfrentaría una demanda formal por daños y perjuicios. La carta fue enviada nuevamente por mensajería certificada, pero esta vez también por correo electrónico para asegurar que la recibiera de inmediato. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en cómo había llegado a este punto. Hace 3 semanas mi mayor preocupación era cumplir mis metas de ventas trimestrales. Ahora estaba lidiando con amenazas, difamación y posibles acciones legales. Pero también me di cuenta de algo importante. No me sentía débil, no me sentía como víctima, me sentía empoderado. Había establecido límites claros, había tomado control de mis finanzas, había protegido mi reputación con evidencia sólida y había respondido a cada escalada con medidas apropiadas y legales. La versión de mí que había estado en esa relación tóxica, que había permitido ser usado como cajero automático durante años, que había ignorado las señales de alerta por miedo a estar solo. Esa versión ya no existía. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mateo, soy Andrea, la mejor amiga de Daniela. Bueno, era su mejor amiga. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos reunirnos en algún lugar público? Dudé. Podría ser una trampa, una nueva manipulación. Pero algo en el tono del mensaje me decía que era genuino. Estoy dispuesto, respondí. Café La Parroquia, mañana a las 10 de la mañana. A la mañana siguiente llegué 10 minutos antes. Andrea ya estaba sentada en una mesa al fondo, bebiendo un café. Su expresión era tensa, pero decidida. Gracias por venir, Mateo, dijo. Sé que Daniela te ha hecho mucho daño, y no espero que me perdones por haber sido su amiga. Pero necesito que sepas la verdad completa. Hizo una pausa, tomó aire. Daniela es una mentirosa compulsiva. No es solo contigo. Lo ha hecho con todos. Siempre ha vivido de los demás, manipulando y usando a la gente. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque fue demasiado lejos. Cuando me mostró las capturas de pantalla falsas y me pidió que las compartiera con más gente, supe que no podía seguir siendo cómplice. Le dije que no lo haría, y se puso furiosa. Me insultó, me amenazó, me dijo que me arruinaría. Eso me hizo verla como realmente es.
Andrea me contó que Daniela había estado difundiendo las capturas de pantalla falsas entre sus amigos, inventando historias ridículas sobre cómo yo la había acosado, luego que le había robado dinero. Cada versión era peor que la anterior. Andrea sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de conversaciones con Daniela. Aquí está admitiendo que falsificó las conversaciones que está mostrando a la gente. Aquí está planeando cómo contactar a tu jefe para arruinarte. Y aquí, pausó su expresión volviéndose aún más seria, aquí está hablando de crear un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por ti para publicar cosas que te hagan quedar como un acosador o peor. Sentí como la sangre se me helaba mientras leía los mensajes. Daniela estaba planeando una campaña completa de destrucción de reputación. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté. Porque durante años fui cómplice de su comportamiento por lealtad malentendida. Pero esto ya no es solo manipulación o aprovecharse de la generosidad de alguien. Esto es malicia pura y no quiero ser parte de eso. Además, hizo una pausa, creo que necesitas protegerte. Daniela está obsesionada con la idea de hacerte pagar por humillarla. Sus palabras, no las mías. Le tomé fotos a todas las capturas que Andrea me mostró. Era evidencia crucial. Hay algo más que debes saber, continuó Andrea. Daniela no es quien dice ser en redes sociales. Todas esas colaboraciones con marcas que presume son en realidad productos que compra con dinero de sus novios y luego los presenta como si fueran patrocinios. Sus seguidores son, en su mayoría, comprados. Su vida entera es una mentira construida sobre el dinero de otros. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? Porque terminé de ver cómo destruía a alguien más. Porque me di cuenta de que si no hago algo seguirá arruinando vidas y porque honestamente creo que es momento de que enfrente consecuencias reales por sus acciones. Después de que Andrea se fue, me quedé en el café durante largo rato procesando toda la información. Tenía ahora no solo evidencia de lo que Daniela había hecho, sino también de lo que planeaba hacer. Esa noche envié todo el material nuevo al licenciado Romero. Con esto podemos proceder legalmente si es necesario, me dijo después de revisar todo. Pero aquí está la pregunta importante, Mateo, ¿quiere realmente involucrarse en una batalla legal prolongada con esta mujer? Porque una vez que iniciemos acciones formales, esto puede volverse muy feo y muy público. Pensé cuidadosamente en su pregunta. Quería pasar meses, tal vez años en batallas legales. Quería que mi nombre apareciera en documentos judiciales, que esta situación definiera este periodo de mi vida. No, dije finalmente, pero tampoco quiero que ella salga completamente impune. ¿Hay alguna forma de que enfrente consecuencias sin ir a juicio? Hay algo que podemos intentar, dijo Romero. Una mediación formal. Podríamos citarla a una reunión con su abogado, presentar toda la evidencia que tenemos y ofrecerle un acuerdo. Si lo firma, se compromete a cesar todo el acoso y la difamación. Si lo viola, entonces sí, procederemos con una demanda formal. Era la solución perfecta. Un equilibrio entre justicia y paz mental. Hagámoslo, dije. La reunión fue programada para el día siguiente en la oficina del licenciado Romero. Elegí cuidadosamente mi atuendo. Un traje oscuro, camisa blanca, corbata sobria, el mismo atuendo que usaba para presentaciones importantes en el trabajo. Quería proyectar profesionalismo, control, seriedad. Esta no era una reunión emocional entre exnovios, era una negociación de negocios. Llegué a la oficina del licenciado Romero 30 minutos antes de la hora acordada. Repasamos la estrategia una vez más. Deje que yo lleve la conversación, me instruyó. Usted solo hable cuando yo le indique. No se deje provocar emocionalmente sin importar lo que ella diga. Mantenga la calma y el control en todo momento. Asentí sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Daniela llegó exactamente a tiempo, acompañada por un hombre que presentó como su abogado, el licenciado Torres. Me sorprendió que hubiera contratado representación legal. Eso significaba que al menos estaba tomando esto lo suficientemente en serio. Al verla después de tanto tiempo busqué alguna emoción en mí. Dolor, rabia, nostalgia. Lo que encontré fue indiferencia absoluta. La mujer sentada al otro lado de la mesa era una extraña que compartía historia conmigo. Daniela, por otro lado, parecía haber preparado cuidadosamente su apariencia. Vestía de manera conservadora, con poco maquillaje, el cabello recogido de forma simple, probablemente intentando verse como una víctima vulnerable. Pero sus ojos, aunque hinchados, aún tenían ese brillo de malicia. El licenciado Romero comenzó la reunión. Gracias por venir. Estamos aquí hoy para buscar una resolución a los problemas que han surgido entre el señor Fernández y la señorita Ruiz. Hemos recopilado una cantidad considerable de evidencia que documenta la naturaleza de su relación y los eventos posteriores a la ruptura.
Sacó una pila de documentos y los colocó sobre la mesa. Primero, los registros financieros. Romero abrió una carpeta. Tenemos los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del señor Fernández donde la señorita Ruiz era autorizada. Entre los meses de mayo y noviembre, la señorita Ruiz realizó gastos por un total de 315,000 pesos en categorías que incluyen ropa, tratamientos de belleza, viajes de placer, restaurantes y entretenimiento. Vi cómo el rostro de Daniela se ponía pálido mientras el licenciado Romero enumeraba cada categoría de gastos. Su abogado fruncía el ceño mirando los documentos. Segundo, continuó Romero implacablemente. Tenemos transferencias bancarias directas del señor Fernández a la señorita Ruiz por concepto de renta, servicios, membresías y gastos varios, totalizando 123,000 pesos durante el mismo periodo. Daniela finalmente habló, su voz temblorosa, pero intentando sonar razonable. Mateo, tú sabes que esos gastos eran para nuestra relación, para nuestro futuro juntos. El licenciado Romero levantó una mano. Señorita Ruiz, por favor dirija sus comentarios a través de su representante legal. Y para responder a su punto, tenemos evidencia que sugiere lo contrario. Sacó otro conjunto de documentos. Estos son registros de mensajes entre la señorita Ruiz y una tercera persona, Gabriela Montoya, documentando una relación romántica paralela que duró aproximadamente 3 meses. Fecha de inicio, 6 meses antes de que la señorita Ruiz terminara su relación con mi cliente. El abogado Torres miró a Daniela con sorpresa. Claramente ella no le había contado esa parte de la historia. Además, agregó Romero, tenemos declaraciones testimoniales de varias personas, incluyendo a la señorita Montoya y su pareja en ese momento, Rodrigo Campos, confirmando la línea temporal de esta relación. Esto es irrelevante, interrumpió Torres, aunque su voz carecía de convicción. Los asuntos del corazón no tienen que ver con finanzas. Estaría de acuerdo, respondió Romero suavemente, excepto que varios de los cargos en la tarjeta del señor Fernández corresponden directamente a fechas y lugares donde la señorita Ruiz se reunía con su otra pareja. Esencialmente, mi cliente estaba financiando inadvertidamente la infidelidad cometida contra él. Daniela abrió la boca para hablar, pero su abogado le puso una mano en el brazo, silenciándola. Ahora llegamos a los eventos posteriores a la ruptura, continuó el licenciado Romero, su tono volviéndose más serio. Después de que la señorita Ruiz terminó la relación vía mensaje de texto, el señor Fernández ejerció su derecho legal de cancelar su autorización en su tarjeta de crédito y de suspender transferencias voluntarias. Esto es completamente legal y apropiado. Sin embargo, Romero pausó para efecto dramático, la respuesta de la señorita Ruiz a estas acciones legales constituye múltiples violaciones de la ley. Comenzó a colocar más documentos sobre la mesa, uno por uno, como cartas en un juego donde él tenía la mano ganadora. Acoso, 23 llamadas telefónicas en un solo día, múltiples visitas no solicitadas al domicilio de mi cliente, una visita a su lugar de trabajo después de que se le pidió explícitamente no hacerlo. Amenazas, mensaje de texto con foto tomada sin consentimiento, acompañado de mensaje amenazante que dice, y cito, podemos hacer esto fácil o difícil, tú decides. Difamación, creación y distribución de capturas de pantalla falsificadas de conversaciones diseñadas para hacer que mi cliente parezca abusivo, violento y acosador. Estas capturas falsas fueron enviadas a familiares, amigos y, lo más grave, al empleador de mi cliente en un intento de dañar su reputación profesional. Con cada punto vi cómo Daniela se hundía más en su silla. Su abogado había dejado de intentar interrumpir y simplemente escuchaba con expresión cada vez más sombría. Y finalmente, Romero colocó el último conjunto de documentos sobre la mesa, tenemos capturas de pantalla proporcionadas por una tercera parte, Andrea Campos, ex amiga de la señorita Ruiz, donde ella admite explícitamente haber falsificado las conversaciones y discute planes para crear perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por mi cliente. El silencio en la sala era absoluto. El abogado Torres tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Su expresión se volvió cada vez más grave con cada página. Finalmente habló, dirigiéndose a Daniela en voz baja. ¿Es cierto todo esto? Daniela no respondió. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, pero ya no me afectaban. Había visto esas lágrimas demasiadas veces. Sabía exactamente cuándo eran reales y cuándo eran herramienta de manipulación. Torres se volvió hacia el licenciado Romero. ¿Qué es lo que su cliente quiere? Mi cliente quiere paz, respondió Romero simplemente. Quiere que esta situación termine de manera que ambas partes puedan seguir con sus vidas sin más drama, acoso o difamación. Propongo lo siguiente, continuó sacando un documento preparado previamente. La señorita Ruiz firma un acuerdo legal de no contacto y no difamación.
Este acuerdo establece que, 1. No hará ningún intento de contactar al señor Fernández directa o indirectamente. 2. Cesará inmediatamente toda difamación, incluyendo borrar cualquier publicación en redes sociales y retractarse públicamente de las acusaciones falsas hechas al empleador del señor Fernández. 3. No creará ni distribuirá más contenido falso relacionado con el señor Fernández. Y 4. Se mantendrá a una distancia mínima de 100 metros del domicilio y lugar de trabajo del señor Fernández. ¿Y si mi clienta acepta estos términos?, preguntó Torres. Si su clienta acepta y cumple estos términos, mi cliente no presentará cargos criminales por acoso, amenazas y difamación. No buscará compensación monetaria por los gastos documentados durante la relación y considerará este asunto cerrado completamente. Torres miró a Daniela. Necesito hablar con mi clienta en privado. Romero y yo salimos de la sala de conferencias y esperamos en su oficina privada. ¿Crees que acepte?, pregunté. No tiene muchas opciones, respondió Romero. La evidencia es abrumadora. Si esto va a juicio, ella no solo perdería, sino que también enfrentaría posibles cargos criminales y definitivamente tendría que pagar daños sustanciales. Esta es la mejor salida que podría esperar. Esperamos 20 minutos antes de que nos llamaran de regreso a la sala de conferencias. Daniela se veía destrozada. Sus ojos estaba visualmente demacrada, pero lo más notable era su lenguaje corporal, completamente colapsado, derrotado. Torres habló. Mi clienta está dispuesta a firmar el acuerdo bajo un par de condiciones. Escuchamos, dijo Romero. Primera, que el señor Fernández también firme un acuerdo de no difamación recíproco. Segunda, que esta reunión y todo lo discutido aquí permanezca confidencial. Tercero, que ambas partes estén de acuerdo en que no haya admisión de culpa por ninguna de las partes. Romero me miró, asentí sutilmente. Aceptable, dijo Romero. Modificaré el acuerdo para incluir esos términos. Mientras Romero trabajaba en su computadora actualizando el documento, nadie habló. Daniela miraba fijamente la mesa evitando mi mirada. Yo observaba por la ventana, sintiendo como años de peso se levantaban de mis hombros. 20 minutos después, el documento actualizado fue impreso. Romero lo revisó una vez más antes de colocarlo en el centro de la mesa con 2 copias. Si ambas partes están de acuerdo con los términos tal como están escritos, podemos proceder con las firmas. El abogado Torres revisó el documento cuidadosamente con Daniela, explicándole en voz baja cada cláusula. Finalmente ella asintió. Primero firmamos Daniela y yo. Torres y Romero firmaron como testigos. Cada uno recibió una copia del acuerdo firmado. Esto concluye formalmente este asunto, anunció Romero. Señorita Ruiz, le recuerdo que la violación de cualquier término de este acuerdo resultará en acciones legales inmediatas sin advertencia previa. ¿Comprendes? Sí, susurró Daniela, con voz apenas audible. Torres y Daniela se levantaron para irse. En la puerta, Daniela se detuvo y se volvió hacia mí. Por un momento pensé que intentaría decir algo, tal vez una última manipulación o una disculpa final, pero simplemente me miró durante varios segundos con una expresión que no pude descifrar. Luego se dio vuelta y salió. Después de que se fueron, me dejé caer en la silla sintiéndome simultáneamente agotado y aliviado. Lo manejó bien, dijo Romero. Mantuvo la compostura perfectamente. Eso es importante en estas situaciones. ¿Crees que respete el acuerdo?, pregunté. Honestamente, probablemente sí. Personas como ella son cobardes en el fondo. Solo actúan con impunidad cuando piensan que no habrá consecuencias. Ahora sabe que las hay y que usted las hará cumplir. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas: paz. Era el inicio del cierre. Lo que no sabía era que el verdadero cierre vendría de una fuente completamente inesperada, y que la historia de Daniela aún tenía un capítulo final por escribirse. Las primeras 2 semanas después de firmar el acuerdo fueron extrañamente tranquilas. Daniela respetó los términos al pie de la letra. No recibí llamadas, mensajes ni visitas inesperadas. Revisé sus redes sociales una sola vez y noté que había borrado varias publicaciones, probablemente aquellas donde había insinuado cosas negativas sobre mí. Lentamente comencé a recuperar mi rutina normal. Las noches donde antes revisaba obsesivamente mi teléfono esperando algún mensaje amenazante ahora las pasaba en paz, leyendo o viendo series que había dejado pendientes durante meses. Mi rendimiento en el trabajo mejoró notablemente. Mi jefe incluso comentó que parecía más enfocado y presente últimamente. Pero el verdadero punto de inflexión vino 3 semanas después del acuerdo, de una manera que nunca habría anticipado. Era viernes por la tarde y había quedado de reunirme con Carlos y otros amigos para cenar. Llegué al restaurante y encontré a Carlos ya sentado en nuestra mesa habitual, pero no estaba solo.
Había una mujer con el que no reconocí inmediatamente. Mateo, te presento a Lucía, dijo Carlos con una sonrisa. Lucía, este es Mateo, el amigo del que te hablé. Lucía era una mujer de aproximadamente mi edad, con cabello castaño y sonrisa amable. Nos dimos la mano y me senté, preguntándome si Carlos estaba intentando hacerme una cita sorpresa. Lucía trabaja en marketing digital, explicó Carlos. Y cuando le conté sobre tu situación reciente, resultó que tenía algo interesante que compartir. ¿Sobre Daniela?, pregunté, despertando mi interés. Lucía asintió, volviéndose seria. Trabajo para una agencia de marketing que gestiona campañas de influencers. Hace aproximadamente un año, Daniela Ruiz nos contactó buscando representación. Dijo que estaba construyendo su marca personal en redes sociales y quería conseguir patrocinios reales con marcas importantes. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Revisamos su perfil como hacemos con todos los posibles clientes y encontramos varias irregularidades enormes. Sus seguidores eran en su mayoría bots. Su interacción era artificialmente inflada. Las fotos de productos que publicaba como si fueran colaboraciones pagadas eran en realidad productos que ella misma compraba y etiquetaba a las marcas sin que ellas supieran. ¿Le dijeron todo esto?, pregunté. Le explicamos que no podíamos representarla porque su perfil no cumplía con los estándares de autenticidad que requerimos. Le sugerimos que reconstruyera su presencia en redes de manera honesta. Ella se puso furiosa, nos amenazó con arruinar nuestra reputación y salió dando un portazo. Pero aquí está la parte interesante, continuó Lucía. Después de que Carlos me contó tu historia y mencionó el nombre de Daniela, revisé nuestros archivos. Guardamos notas detalladas de todas las consultas. En sus formularios de aplicación, Daniela había listado a su gerente financiero y socio comercial. El nombre que puso fue Mateo Fernández, tu nombre, y listó tu información de contacto laboral. Sentí como la mandíbula se me caía. ¿Qué? Ella te estaba usando no solo para financiar su vida, sino también como credenciales falsas para su supuesta carrera de influencer. Básicamente te presentaba como su representante profesional o inversionista para dar legitimidad a sus mentiras. Carlos intervino, esto significa que potencialmente había más empresas y agencias donde ella usó tu nombre. No solo estaba gastando tu dinero, estaba usando tu identidad profesional como herramienta. La revelación me dejó aturdido. Había pensado que ya había descubierto todas las capas de la manipulación de Daniela, pero esto era algo completamente nuevo. ¿Tienen documentación de esto?, pregunté a Lucía. Tengo copias de su aplicación completa con tu información. Las guardamos por 2 años como política de la empresa. De hecho, pensé que deberías saberlo en caso de que necesites proteger tu nombre profesionalmente. Esa noche, mientras conducía a casa con los documentos que Lucía me había enviado, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía rabia hacia Daniela. Lo que sentía era algo más cercano a la lástima. Había construido una vida entera basada en mentiras, manipulación y la explotación de otros. Y ahora que todo se había derrumbado, ¿qué le quedaba? 2 días después obtuve una respuesta parcial a esa pregunta de la fuente más inesperada. Andrea, la ex mejor amiga de Daniela, me escribió por mensaje. Mateo, sé que probablemente no quieres saber nada más sobre Daniela y lo entiendo completamente, pero pensé que te gustaría saber que se mudó. Dejó la ciudad hace 3 días. Su casero la desalojó por no pagar la renta durante 2 meses. Escuché que se fue a vivir con su madre en Guadalajara. Guadalajara, a más de 500 kilómetros de distancia. La distancia física finalmente coincidía con la distancia emocional. Andrea continuó, también quería disculparme nuevamente por haber sido cómplice de su comportamiento durante tanto tiempo. Ver cómo todo se desenvolvió me hizo reflexionar mucho sobre mis propias decisiones y sobre qué tipo de persona quiero ser. Gracias por manejar todo con tanta clase. Podrías haberla destruido completamente, pero elegiste el camino legal y apropiado. Eso dice mucho de tu carácter. Le respondí, gracias por decirme, Andrea, y gracias por haber tenido el coraje de hacer lo correcto al final. Eso también dice mucho de tu carácter. Con esa noticia, sentí que el último hilo que me conectaba a esa época de mi vida finalmente se había cortado. Daniela se había ido física y emocionalmente fuera de mi vida. Durante las siguientes semanas me enfoqué en reconstruir no solo mi rutina, sino mi vida entera. Me di cuenta de que durante los 3 años con Daniela había descuidado muchas cosas, amistades que se habían enfriado por falta de atención, pasatiempos que había abandonado e incluso mi salud física. Comencé a ir al gimnasio regularmente. Retomé mis clases de guitarra. Acepté invitaciones a eventos sociales que antes habría rechazado porque Daniela siempre tenía planes o compromisos que requerían mi presencia o mi dinero.
Un mes después del acuerdo legal, mi hermana Patricia vino a visitarme. Mientras tomábamos café en mi departamento, me dijo algo que me sorprendió: te ves diferente, Mateo. Más ligero, más tú mismo. Honestamente, nunca me gustó Daniela. Ninguno de nosotros en la familia lo hizo, pero no sabíamos cómo decírtelo sin que sintieras que te estábamos atacando. ¿Por qué no les gustaba?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Era obvio que solo estaba contigo por tu dinero. La forma en que hablaba sobre ti cuando no estabas presente, siempre mencionando tus ingresos, tu trabajo, lo que podías comprarle. Nunca hablaba de quién eras como persona, de tus cualidades, de lo que amabas. Todo era transaccional. Sus palabras dolieron un poco, pero era un dolor necesario. El dolor de reconocer verdades que había estado evitando. ¿Por qué crees que me quedé tanto tiempo?, pregunté, más a mí mismo que a ella. Patricia reflexionó por un momento. Creo que tenías miedo de estar solo. Y creo que ella era muy buena haciéndote sentir que eras afortunado de tenerla, que nadie más te querría de la forma en que ella supuestamente lo hacía. Es manipulación clásica. Tenía razón. Daniela había sido experta en hacer comentarios sutiles que erosionaban mi autoestima mientras simultáneamente se presentaba como la única que me aceptaba a pesar de mis supuestas fallas. Pero ahora mírate, continuó Patricia con una sonrisa. Manejaste esta situación terrible con madurez, inteligencia y dignidad. Estableciste límites, protegiste tus intereses sin ser vengativo y saliste del otro lado más fuerte. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento genuino de alguien que realmente me quería sin una agenda oculta. 2 meses después del acuerdo, algo inesperado sucedió. Recibí un paquete por correo certificado. El remitente era un bufete de abogados en Guadalajara. Dentro del paquete había una carta formal y un cheque. La carta decía: estimado señor Fernández, represento a la señorita Daniela Ruiz en asuntos financieros. Mi clienta me ha instruido a hacer el siguiente pago como restitución parcial por gastos incurridos durante su relación. Adjunto encontrará un cheque por la cantidad de 25,000 pesos. Mi clienta desea que quede constancia de que este pago es voluntario y no constituye admisión de deuda o responsabilidad legal, sino simplemente un gesto de buena fe. Mi clienta también desea transmitir que respetará todos los términos del acuerdo previo y le desea lo mejor en su futuro. Miré el cheque durante largo rato. 25,000 pesos. Era menos del 10% de lo que realmente había gastado en ella, pero no era el monto lo que me impactaba. ¿Era el gesto en sí? ¿Era genuino arrepentimiento? ¿O era otro movimiento calculado, tal vez para cubrir algún ángulo legal? Probablemente nunca lo sabré. Acepté el cheque para cerrar ese último lazo financiero entre nosotros. Lo deposité y con eso oficialmente quedamos a mano. 3 meses después del acuerdo, estaba cenando con amigos cuando Carlos mencionó casualmente: ¿viste que Daniela borró sus redes sociales? No lo sabía porque ella ya no me interesaba, pero por curiosidad, esa noche revisé. Efectivamente, su Instagram, Twitter y TikTok habían desaparecido. La vida que había construido cuidadosamente en línea, esa fachada de influencia exitosa, había sido completamente desmantelada. Me pregunté si estaba empezando de nuevo, construyendo algo más auténtico, o si simplemente había encontrado otra forma de manipulación, otra víctima. Pero bueno, Q más da, ella ya no es mi prioridad. Mi vida continuó mejorando de formas que no había anticipado. En el trabajo recibí una promoción, parcialmente porque mi desempeño había mejorado drásticamente una vez que eliminé el drama constante de mi vida personal. Económicamente, sin el drenaje constante de gastos de Daniela, pude ahorrar más en 3 meses que en los 3 años junto a ella. Pero el cambio más significativo fue interno. Había recuperado mi autoestima, mi sentido de valor propio. Ya no buscaba validación externa para sentirme completo. Ya no toleraba la falta de respeto o la manipulación por miedo a quedarme solo. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi departamento, encontré una foto de Daniela y yo tomada durante nuestro primer año juntos. Estábamos en la playa, sonriendo, aparentemente felices. Miré esa foto y traté de sentir algo: nostalgia, dolor, incluso rabia. Pero lo único que sentí fue gratitud. Gratitud porque esa relación, por tóxica que fuera, me había enseñado lecciones invaluables sobre límites, sobre amor propio, sobre el valor de la independencia financiera y emocional. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos del pasado, no para olvidar, sino para recordar de dónde venía y cuánto había crecido. La vida después de Daniela no era perfecta, pero era mía y era buena. Y eso valía más que cualquier relación basada en mentiras y manipulación.
6 meses después de que Daniela saliera de mi vida, me encontraba en una posición que nunca habría imaginado durante los días oscuros de nuestra ruptura. No solo había recuperado mi estabilidad financiera y emocional, sino que había construido algo mejor de lo que tenía antes. Mi cuenta de ahorros mostraba cifras que no había visto en años. Sin el constante drenaje de gastos para mantener el estilo de vida de otra persona, había logrado ahorrar casi 150,000 pesos. Dinero que ahora planeaba usar para inversiones reales en mi propio futuro, no en las fantasías de una relación tóxica. Pero más importante que el dinero era la paz mental que había recuperado. Las noches donde solía despertar ansioso ahora las pasaba durmiendo profundamente. Mi presión arterial, que había estado preocupantemente alta durante el último año con Daniela, había vuelto a niveles normales. En el trabajo, mi promoción a gerente regional senior vino acompañada de un buen aumento y más responsabilidades que disfrutaba genuinamente. Mi jefe me confesó en una conversación privada que había estado preocupado por mi desempeño durante el último año de mi relación, pero que ahora veía un cambio notable. Eres más decisivo, más enfocado, me dijo. Sea lo que sea que hayas resuelto en tu vida personal, me alegra mucho, luces mejor, y me dio unas palmadas en la espalda. Una tarde, mientras tomaba café con Carlos, me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente: ¿crees que alguna vez perdonarás a Daniela? Pensé cuidadosamente antes de responder. No creo que el perdón sea relevante aquí. Perdonar implica que todavía estoy cargando resentimiento que necesito liberar, pero honestamente, cuando pienso en ella ahora, solo siento indiferencia y tal vez un poco de lástima por alguien que vivía una vida tan fundamentada en mentiras. Eso es bastante maduro de tu parte, observó Carlos. No lo hago por ser maduro o noble, admití. Lo hago porque descubrí que cargar rabia solo me lastima a mí. Ella ya no está en mi vida. ¿Por qué permitirle ocupar espacio en mi mente? La verdadera prueba de mi sanación vino de una forma inesperada 3 semanas después de esa conversación. Estaba en un centro comercial comprando un regalo para el cumpleaños de Patricia cuando la vi. Daniela estaba a unos 20 metros de distancia, mirando el escaparate de una tienda. Se veía diferente, más delgada, el cabello más corto, vestida de manera más simple de lo que recordaba. Por un momento consideré simplemente dar media vuelta y caminar en dirección opuesta, pero algo me detuvo. No fue miedo o ansiedad, sino curiosidad sobre cómo reaccionaría ante verla después de tanto tiempo. Nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento instantáneo en sus ojos, seguido por algo que parecía vergüenza. Ella también dudó, claramente insegura de cómo proceder. Finalmente caminó hacia mí lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Hola, Mateo», dijo en voz baja. «Daniela», respondí con un asentimiento neutral. «Yo no esperaba encontrarte aquí», continuó, sus dedos retorciendo nerviosamente la correa de su bolso. «¿Cómo has estado?» «Bien, muy bien de hecho». Hubo un silencio incómodo. Ella miró hacia abajo, luego de vuelta a mí. «Escucha, sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero necesito decirlo. Siento mucho todo lo que pasó, todo lo que hice. No hay excusa para cómo te traté, cómo te usé. He estado en terapia los últimos meses y he tenido que enfrentar muchas cosas sobre mí misma que no eran fáciles de ver». La observé cuidadosamente mientras hablaba. Su lenguaje corporal era diferente al que recordaba. No había la confianza manipuladora ni la coquetería calculadora, solo parecía cansada y genuinamente arrepentida. «Me alegra que estés trabajando en ti misma», dije honestamente. «Todos merecemos esa oportunidad de crecimiento». «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de otro momento de silencio. Asentí. ¿Alguna vez hubo algo real entre nosotros, o solo estaba yo usando y tú dejándote usar? Era una pregunta profunda y merecía una respuesta honesta. «Creo que al principio había algo real», respondí después de pensar, «o al menos el potencial de algo real, pero en algún punto ambos nos perdimos. Tú en tus mentiras y manipulaciones, yo en mi negación y necesidad de ser necesitado. Lo que teníamos al final no era una relación, era una transacción disfuncional». Ella asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Tenías razón en todo, en el acuerdo legal, en cortarme financieramente, en todo. Necesitaba enfrentar consecuencias reales para finalmente despertar». «¿Cómo están las cosas para ti ahora?», pregunté, sorprendido de descubrir que me importaba genuinamente la respuesta. «Difíciles pero honestas», admitió. «Trabajo en una tienda de ropa. Gano poco, pero es dinero que yo gano. Vivo con mi mamá en Guadalajara. No es glamoroso, pero es real. Estoy reconstruyendo relaciones con personas que lastimé y estoy aprendiendo a vivir sin depender de otros para mi identidad o mi sustento». «Me alegra escuchar eso», dije sinceramente.
¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser amigos algún día?, preguntó con voz temblorosa. Negué con la cabeza suavemente. No creo que sea buena idea, Daniela. No por rabia o resentimiento, sino porque ambos necesitamos seguir adelante completamente. Tú necesitas construir tu nueva vida sin anclas al pasado y yo he encontrado paz dejando ese capítulo cerrado. Ella asintió, entendiendo. Tienes razón. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Lo sé, respondí, y te deseo lo mejor genuinamente. Espero que encuentres felicidad real construida sobre bases honestas. Gracias, Mateo, por todo, por ser más amable de lo que merecía, incluso ahora. Nos quedamos parados ahí por un momento más. Dos extraños que una vez compartieron intimidad, ahora separados por experiencias que nos habían cambiado a ambos irreversiblemente. Cuídate, Daniela, dije finalmente. Tú también, Mateo. La vi alejarse entre la multitud del centro comercial y sentí una sensación de cierre profundo. No fue la confrontación dramática que las películas prometen, ni la reconciliación emocional de los finales de telenovela. Eran simplemente dos personas reconociendo el pasado y siguiendo caminos separados hacia futuros diferentes. Más tarde esa noche, mientras cenaba en mi departamento, reflexioné sobre ese encuentro casual. Había manejado esa interacción con calma y compasión, pero también con límites firmes. Eso me dijo más sobre mi crecimiento que cualquier otra cosa. El Mateo de hace un año habría sido arrastrado emocionalmente por ese encuentro, habría analizado cada palabra buscando significados ocultos o habría sentido culpa por no aceptar su amistad. Pero el Mateo de ahora entendía algo fundamental: el perdón no requiere reconciliación. Podía desearle bien a Daniela mientras mantenía límites saludables. Podía reconocer su arrepentimiento sin sentirme obligado a recompensarlo con mi presencia en su vida. 3 meses después de ese encuentro, algo nuevo entró en mi vida de la forma más inesperada. Lucía, la mujer que me había ayudado a descubrir las mentiras de Daniela, me invitó a un evento de networking. Inicialmente dudé, pero algo me impulsó a aceptar. En ese evento conocí a Fernanda, una diseñadora gráfica con una sonrisa genuina y pasión evidente por su trabajo. Conversamos durante horas sobre tecnología, viajes, música y libros. No hubo agenda oculta ni manipulación, solo conexión humana genuina. Cuando me pidió mi número al final de la noche, no sentí la ansiedad que habría sentido meses atrás, solo sentí curiosidad y apertura genuina. Hemos estado saliendo durante 2 meses. Fernanda y yo nos movemos despacio, construyendo algo sobre bases de aprecio y afecto. Ella insiste en dividir costos y, cuando me permite pagar una cena, lo compensa pagando la siguiente. Más importante aún, ella se interesa en quién soy como persona, no en lo que puedo proveerle materialmente. Es la diferencia entre ser valorado y ser usado. Y ahora que conozco esa diferencia, nunca volveré a conformarme con menos. Mi familia adora a Fernanda. Patricia la llama un respiro de aire fresco y mi madre dice que nunca me había visto tan relajado y feliz. Incluso mis amigos notan la facilidad de esta relación comparada con la tensión constante que caracterizaba mi tiempo con Daniela. Sé que Fernanda es la indicada y que esto tiene todo para durar. No solo disfruto el presente, sino que elijo esforzarme día a día para que nuestra relación crezca y salga bien. Estamos construyendo algo real, lejos de expectativas vacías, porque estoy comprometido a que lo nuestro funcione de verdad. Un año después de aquel mensaje de texto que cambió todo, me encuentro sentado en mi balcón tomando café una mañana de domingo. El sol brilla. Tengo planes de almorzar con Fernanda más tarde y esta noche hay una cena familiar. Mi teléfono está junto a mí, pero no lo reviso obsesivamente. No hay llamadas perdidas que me generen ansiedad ni mensajes amenazantes. Solo mensajes normales de personas que me quieren genuinamente. Pienso en el mensaje de Daniela que lo inició todo: encontré a otra persona. No quiero nada más contigo. En ese momento pareció el fin del mundo. Ahora lo veo como lo que realmente fue, una liberación. Ella me hizo un favor al dejarme. Aunque no era su intención, me forzó a enfrentar verdades sobre mí mismo, a establecer límites y a valorarme como nunca lo había hecho. La venganza que tomé no fue dramática ni destructiva, fue simple. Recuperé mi vida, mis finanzas, mi paz mental y mi autoestima. Esa fue la mejor venganza posible: vivir bien. Daniela continúa su camino, ojalá de forma honesta esta vez. Ya no es parte de mi historia, excepto como un capítulo que enseñó lecciones valiosas. Y yo estoy viviendo la mejor versión de mi vida, no porque sea perfecta, sino porque es auténticamente mía. Cada decisión es mía, cada relación es equilibrada y genuina. Cada peso que gano lo invierto en mi propio futuro o lo comparto por elección, no por obligación o manipulación. Recibo un mensaje de Fernanda: buenos días, cariño.
¿Estás libre esta noche? Hoy te haré feliz. Imagino su risa vibrando en mi oído justo antes de responder, claro que sí, mi cielo. Siento un vuelco en el pecho, cierro los ojos bajo el calor del sol y me doy cuenta de algo. No tengo enemigos. Nadie los tiene. He comprendido que la felicidad no se halla en la ausencia del dolor, sino en la serenidad de haber caminado a través de él. Hoy habito esa calma, reconociendo en la mirada de Fernanda que el viaje ha valido la pena. Muchas gracias por ver, los apreciamos mucho.